¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. La leyenda del demonio del pozo. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Hace innumerables décadas, en el apacible municipio de Fortín de las Flores, en Veracruz, floreció una oscura narrativa que solo unos pocos valientes se atreven a recordar, mientras que otros han preferido sepultarla en el abismo del olvido debido a la pavorosa naturaleza del relato. Dentro de la sección A del antiguo camposanto municipal de Fortín de las Flores, en Veracruz, en medio de tumbas veladas por musgo y estatuas de ángeles que parecen derramar lágrimas de luto, se oculta un pozo que el tiempo ha relegado al olvido. Durante las horas diurnas, este lugar se disfrazaba de paz y tranquilidad, pero cuando el sol se hundía bajo el horizonte y la luna alzaba su faz estrellada en el firmamento, este pozo se transformaba en una abertura al mismísimo Averno, una realidad que muchos preferían ignorar. La fecha precisa de la manifestación de este terror en ese lugar permanece oculta en los anales del tiempo, pero se sabe que esta estructura ocultó por eones un secreto insondable. La leyenda habla de una noche de luna llena, cerca de la festividad del Día de los Muertos, cuando un grupo de intrépidos se congregó alrededor del pozo, mientras observaban el abismo sombrío. De súbito, una sombra inquietante emergió de las profundidades. Era un ser aterrador, un demonio con ojos que ardían con fuego infernal y una risa malévola que congelaba la sangre. El demonio del pozo, así lo bautizaron los lugareños. Se alzó en el aire y después de un alarido que erizó los cabellos de todos los presentes, trató de arrastrar a los curiosos hacia las fauces del pozo con una fuerza sobrenatural. Gritos y luchas desesperadas resonaron, pero parecía que nada podría librarlos de la garra demoníaca. Cuando todo parecía perdido y la muerte se cernía sobre ellos, un anciano misterioso surgió de las sombras. Portaba un amuleto bendecido y pronunciaba palabras en un lenguaje incomprensible. Con un acto de valentía sobrenatural, repelió al demonio, forzándolo a regresar a las entrañas del pozo de donde había surgido. Los curiosos huyeron despavoridos, corrieron sin mirar atrás, mientras el anciano desapareció en las sombras y jamás se le volvió a ver. Aquellos que se enteraron de estos horrores abandonaron el pozo, convirtiéndolo en un lugar maldito, aunque algunos insensatos aún se aventuraron a utilizarlo. Pasaron años, hasta que una familia decidió visitar la tumba de un ser querido en ese camposanto. Llevaron flores y arreglaron la cripta, pero cuando el sol se ocultó y el agua escaseó, pidieron a su hijo menor que fuera al pozo en busca de líquido, sin conocer la historia del engendro que yacía en su interior. El pequeño obedeció, asomándose al pozo para extraer el agua. En un instante, una garra monstruosa emergió y atrapó su frágil brazo, arrastrándolo sin esfuerzo hacia las profundidades. Cuando la inquietud invadió a los padres al notar que su hijo no regresaba, se dirigieron al pozo. Lo único que encontraron fue el balde hecho pedazos y un solitario zapato del niño. Desesperados buscaron ayuda, pero el menor nunca fue encontrado. Después de aquel macabro episodio, el pozo fue sellado, evitando su uso y encerrando a la criatura maligna en su tenebroso interior. Algunos de los habitantes locales sostenían que el demonio yacía prisionero, aguardando pacientemente el momento propicio para ser liberado y apresar a su siguiente víctima. La leyenda del demonio del pozo en Fortín de las Flores se convirtió en una advertencia para que nadie se acercara jamás a ese pozo maldito. Este relato recordaba a todos que, en ocasiones, es preferible mantener los misterios sepultados en la oscuridad, ya que el precio de la curiosidad
podría ser demasiado alto al enfrentar a un ser sobrenatural como lo es el demonio del pozo. El ferrocarril de Sinaloa. Las estaciones de ferrocarril son un semillero de muchas historias de miedo en México, en donde muchas personas aseguran que se les ha aparecido el fantasma de un ánima que está penando durante la noche y que también aparece caminando por las vías del tren. Cuentan las familias de ferrocarrileros de Culiacán, que vivían a escasos metros de la antigua estación de ferrocarril, en lo que se conocía como el barrio de La Redonda, que a muchos de ellos se les había aparecido un hombre sin cabeza, cuando en la madrugada se levantaban a preparar los alimentos que sus esposos o familiares iban a llevar para el camino. Una abuelita narró a muchas personas que ella había sido sorprendida por esa ánima que deambulaba por las vías del tren. Cuando ella estaba lavando su rostro, dijo que al momento de secarse, se percató que tenía enfrente al hombre sin cabeza. Narró que ella enfermó por varios días al ver la espeluznante escena de tener ese fantasma enfrente de ella. Los viejos trabajadores del ferrocarril, muchos de ellos ya fallecidos, contaban a sus hijos que el ánima que se aparece en las vías de la antigua estación del ferrocarril, a escasos metros del Palacio de Gobierno de Culiacán, se trata de un trabajador del sistema ferroviario, que en los años 50 había muerto en una de las vías cercanas a este lugar. Es importante recordar que muchos trabajadores vivían en un carro conocido como cabús, que era el último vagón del tren, y que tenía la tarea de realizar los cambios en las vías cuando pasaba el ferrocarril central mexicano. El trabajador en ese día acudió a una fiesta, al parecer una boda, y como era costumbre en esa época, cuando las parejas se casaban se hacían convivios bastante prolongados, en donde se ofrecían comidas, cenas o desayunos, aunado a que se ofrecía alcohol, mezcal o hasta cerveza. La leyenda dice que el ferrocarrilero comenzó a beber desde el mediodía lo que se ofrecía en la fiesta. Comió, bailó y tomó alcohol. Posteriormente siguió la fiesta y bailó toda la noche, y siguió bebiendo lo que se servía a los invitados. El trabajador recordó que debía realizar los cambios de vía que se hacían en la noche, y sumamente borracho, se retiró del lugar para atender sus deberes. Atendió lo que tenía que realizar y, como estaba muy cansado, pensó que era un buen momento para descansar y estar listo para el nuevo paso del tren, que según dicen pasaba en la madrugada, y luego iba a seguir con la fiesta ya sin ningún pendiente. Pero la desgracia estaba por suceder, y a los minutos de estar sentado a un costado de la vía del tren, se le ocurrió recostar su cabeza sobre el riel, y se quedó profundamente dormido, en donde ese metal le sirvió como almohada. Pasaron las horas y el hombre nunca más despertó. El tren pasó y cuentan que le cercenó la cabeza y nadie escuchó lo que ocurría, debido a que únicamente se escuchaba la música en la oscuridad. A las horas, personas que pasaban se encontraron el cuerpo del trabajador del ferrocarril ya frío. Estaba tirado a un lado de los rieles del tren y su cabeza en los durmientes. El cuerpo decapitado fue entregado a su familia y finalmente le dieron la cristiana sepultura. A partir de ese suceso, dicen que el fantasma del ferrocarrilero se aparece en las vías del tren siempre caminando, porque es un alma en pena que se mueve durante la noche. Otros dicen que son muchas personas las que han perdido la vida en las vías del tren, algunos desconocidos, otros identificados solamente como migrantes en su paso por Culiacán, que desgraciadamente han perdido la vida. Lo cierto es que aseguran que aparecen fantasmas, como el del infortunado ferrocarrilero que camina como alma en pena, y que se les aparece el puro cuerpo, pero sin la cabeza. En su camino, cuando se encuentra con gente viva, las personas solamente ven el cuerpo decapitado, con su cabeza, que es llevada en la mano derecha colgando. Muchos que han visto al ferrocarrilero, u otras más ánimas, casi mueren del susto o del terror. Por eso, las vías de la antigua estación de ferrocarril lucen tenebrosas ante las leyendas de la aparición del hombre sin cabeza. El niño que fue cargado por la Llorona. Don Ernesto, un hombre curtido por el sol y el viento, poseía un rancho en unas tierras áridas y solitarias. Una noche, mientras la luna colgaba baja y pálida en el cielo,
escuchó el lamento más desgarrador que jamás hubiera penetrado el silencio del desierto. Era un llanto de madre, un grito de muerte que congelaba la sangre. La leyenda de la Llorona, aquella alma en pena que buscaba a sus hijos ahogados, no era ajena para él. Pero esa noche, la leyenda se convirtió en una aterradora realidad. Desde su ventana, vio la figura de una mujer vestida de blanco, deambulando cerca del arroyo seco que cruzaba su propiedad. Lo que más heló el corazón de don Ernesto no fue su presencia, sino lo que llevaba en brazos. Un niño pequeño, su sobrino Juanito, que había estado jugando afuera hasta el anochecer. El terror se apoderó de él, pero fue el amor lo que finalmente impulsó sus piernas. Salió de la casa corriendo hacia la aparición con una mezcla de miedo y determinación. Al alcanzarla, vio el rostro pálido y los ojos negros sin fondo de la Llorona, y por un momento dudó. Pero el niño en sus brazos le devolvió la mirada, paralizado por el pavor. Con un grito que rasgó la noche, don Ernesto arrebató a Juanito de los brazos de la Llorona y corrió como nunca lo había hecho. El lamento de la mujer se intensificó, siguiéndolos mientras corrían hacia la casa. Un sonido tan doloroso y furioso que parecía desgarrar el mismo aire. Don Ernesto cerró la puerta con fuerza atrás de sí, rezando todas las oraciones que conocía, mientras que el niño lloraba en sus brazos. Afuera, la Llorona golpeaba las ventanas. Su llanto se elevaba con el viento, pero no podía entrar. Cuando el alba llegó con su luz purificadora, la Llorona ya se había ido, pero don Ernesto enfermó. Su cuerpo y espíritu fueron consumidos por el encuentro. Durante una temporada estuvo postrado en cama, luchando contra una fiebre que ningún médico podía explicar. El niño, por su parte, no recordaba nada de la noche en que la Llorona lo tomó en sus brazos, pero don Ernesto lo recordaba cada noche, y cada noche al cerrar los ojos, escuchaba el llanto lejano de la Llorona en el viento del desierto. Un recordatorio constante de que había enfrentado a la muerte y había vivido para contarlo. La lápida abandonada. Solía visitar la tumba de mi abuela todos los sábados desde que tengo 11 años. Mi mamá iba conmigo, pero cuando cumplí los 15, yo ya iba solo. Un sábado decidí ir más tarde de lo acostumbrado, porque tenía que terminar una tarea pendiente. No me dio tiempo de ir a casa a cambiarme de ropa, por lo que decidí pasar al cementerio con mi uniforme. Cuando llegué, ahí ya estaba medio oscureciendo, ya que eran más de las 5 de la tarde, y era el horario de invierno. Lo que sí fue es que noté algo que nunca antes había notado. Una lápida abandonada. Estaba muy maltratada y muy vieja. Parecía que hacía siglos nadie la visitaba. Cerca de ella estaba una mujer y un niño pequeño. Ambos estaban arrodillados. No les pude ver la cara, pero sí noté que ella estaba llorando. Cuando me acerqué para hablar con ella, me dio un escalofrío horrible. Me quedé helado. Decidí irme y cerrar la puerta del panteón donde estaba mi abuela, para volver a casa, ya que en esas horas cualquier cosa era posible de divisar en un lugar así. Así que me fui a casa. No pude dejar de pensar en esa mujer y en el niño sobre qué les habría pasado. Regresé al día siguiente y aunque eran prohibidas las visitas a los muertos los días que no fueran sábado, yo igual fui. Estaba cerrado, por lo que tuve que trepar el portón. Fui a mirar aquella vieja lápida. No había fotos ni flores. Los nombres escritos en ella estaban ya muy borrados, por lo que no pude distinguir nada. Cuando estaba por marcharme, al dar la vuelta, ahí estaban ellos, la mujer y el niño. Casi me desmayo del susto. Estaban muy pálidos y fríos. No dijeron ni una sola palabra, solo me miraban. Pasaron varios minutos hasta que el niño dijo: «Nadie nunca venía a vernos. Todos nos olvidaron». Yo me quedé más congelado que nunca. Después de eso me fui a casa, hablé con mi padre de lo ocurrido y él me prohibió volver para allá solo. Yo le supliqué que me acompañara a llevarles flores y a limpiar. Así lo hicimos,
pude arreglar la lápida lo que podía y recé. Aunque no me sabía sus nombres, pedía que descansaran en paz aquellas ánimas. Así lo seguí haciendo por algunos meses, hasta que un día, la mujer y el niño volvieron a aparecer. Solo que esta vez fue simplemente para decirme gracias. El chamuco del monte. Mi abuelo siempre tenía un sinfín de historias para contar bajo el tenue resplandor de la chimenea, pero hubo una que jamás olvidaré. Una historia que congeló mi joven corazón y me hizo temer a la oscuridad más que a nada en el mundo. Era un relato de su juventud, en las tierras áridas y solitarias de Okitoa, donde los mezquites susurraban secretos al viento. Un día, un hombre del campo, vestido con el áspero algodón de los trabajadores de la tierra, escuchó el llanto de un niño mientras caminaba por una cañada apartada del camino principal. Bajó hacia el pequeño, quien parecía perdido y aterrorizado. Mi abuelo decía que aquel niño tenía los ojos más grandes y tristes que alguien pudiese imaginar. El campesino, movido por un corazón bondadoso, tomó la mano del niño y juntos emprendieron el camino a través de un sendero oscuro que se internaba en el monte. De repente, el mundo a su alrededor se sumió en un silencio sobrenatural. Ni los coyotes aullaban, ni los grillos cantaban. Solo el viento serpenteaba entre las ramas. A medida que se acercaban a un solitario ranchito, un olor a azufre llenó el aire, y un calor insoportable abrazó la fría noche. Mi abuelo decía que en ese momento el hombre del campo sabía que el diablo había hecho acto de presencia. Frente a la casa, el campesino y el niño se detuvieron, y fue entonces cuando el campesino cambió frente a los ojos del pequeño. Su piel comenzó a carbonizarse, y sus ojos se transformaron en brasas ardientes. El niño, paralizado por el miedo, lloraba sin control. Ante él no estaba ya el campesino, sino el mismo chamuco. Con una voz que era un susurro de llamas, el diablo le habló. Tu madre te dijo que no te salieras en las noches a jugar, que podría parecerse el diablo. Y mira, aquí estoy. Mi abuelo me contó que el niño era su hermano, y que después de esa noche nunca volvió a pronunciar palabra alguna. Cada vez que mi abuelo narraba esa historia, una sombra pasaba por su rostro, como si el mismo diablo acechara aún en los recovecos de su memoria. Y yo, después de escuchar esa historia, cada noche rezaba para que nunca se me apareciera el chamuco en el monte, y siempre volvía a casa antes del anochecer. El niño encadenado. Cuando tenía 12 años, mis padres se estaban divorciando, y para que yo no me viera afectado, decidieron enviarme a la casa de mis abuelos. Ellos vivían en un lugar apartado de la ciudad. Prácticamente era un rancho o algo así. Cuando llegué, mi abuelo me recibió con un abrazo, y mi abuela con un plato de comida. Decía que estaba muy delgado. Todo iba bien hasta que me tocó ir a dormir. En mi habitación, las tablas crujían y se podían escuchar ruidos en el techo. Lo más aterrador es que muchas veces observé a un niño que estaba encadenado, justo en el rincón de la habitación. Yo sentía muchísimo miedo cada que lo veía, pero aún así nunca le dije a mis abuelos. En una ocasión me desperté a medianoche y el niño estaba sentado en mi cama. Todavía recuerdo su rostro pálido, sin ojos y sin ninguna expresión en su cara. Tenía unas cadenas en sus manos, de las cuales él trataba de soltarse. Aquella noche grité fuertemente, y mis abuelos llegaron corriendo a mi habitación. Traté de explicar lo que había visto hace apenas unos momentos, pero mi abuela no me dejó hablar. Solo me abrazó fuerte y me cantó una canción que me hizo entrar en un sueño profundo. A la mañana siguiente, mis padres ya habían ido por mí, y estaban listos para llevarme de vuelta a la casa. Yo sentí un gran alivio, pues por fin aquellas terribles noches ya se habían terminado. Cuando subí al auto, miré hacia atrás,
y en la ventana de la sala estaba el niño. Lloré del miedo, aunque no me atreví a decirles nada de lo que estaba viendo. Mi madre solamente dijo que seguramente era de tristeza por dejar la casa de los abuelos. Mis abuelos murieron cuando cumplí 18 años y me dejaron su casa. Cuando estaba reconstruyendo algunas partes de ella, me topé con un cadáver que estaba encadenado en un pozo, justo debajo de la habitación donde yo dormía. Decidí preguntar entre familiares, amigos y vecinos del lugar, pero nadie supo o quiso darme una explicación. Solo se quedaron callados. Aún sigo buscando respuestas a lo que viví cuando era un niño, en aquella casa de mis abuelos. El último adiós. Mi abuela, que vivía con nosotros, se rompió la cadera al caerse de una silla. Tenía ya 91 años, por lo que los médicos dijeron que no se le podía operar y quedó recluida a pasar lo que le quedaba de vida en la cama. Por desgracia, fue solamente un mes. Pero fue horrible ver cómo se iba debilitando hasta que dejó de comer. En una de las conversaciones que tuvimos, cuando todavía podía hablar, me dijo que se estaba muriendo, a lo que yo le contesté: aún te queda mucho tiempo para estar con nosotros, y además tienes que estar en mi cumpleaños, que era el 15 de marzo. Dios te oiga, me contestó mi abuelita. A primeros de marzo estaba en mi habitación con mi sobrina cuando me vino a la cabeza el pensamiento de que mi abuela se estaba muriendo. No hice caso creyendo que era una tontería, pero en ese momento entró un amigo a ver a mi abuela y empezó a llamarnos diciendo que estaba agonizando. Si no llega a ser por él, ni siquiera habríamos estado en el momento de su partida. Esa noche no pude dormir. La puerta de la habitación estaba abierta y de pronto vi que venía mi abuela por el pasillo. Empecé a gritar como una loca. Mi padre se levantó enseguida y encendió las luces. Me agarraba diciendo que no pasaba nada, pero yo veía a mi abuela a su lado, la cual se acercó a mí y me dijo: tranquila, hija, no te voy a hacer nada. Solamente vengo a despedirme. Me dio un beso y se marchó otra vez por el pasillo. Aunque no volví a verla, por toda la casa seguía notando su presencia y oyendo los lamentos de cuando estaba enferma, hasta el día de mi cumpleaños. Ese día fue el último en que la sentí. Cuando me ocurrió todo esto, casi caigo en una depresión, pues tenía sentimientos contradictorios, ya que quería mucho a mi abuela. Sin embargo, la rechacé cuando vino a despedirse de mí y sentía pánico cada vez que notaba su presencia o escuchaba su voz en la casa. Logré superarlo gracias a una compañera del trabajo que conoce todos estos fenómenos y que me hizo comprender que mi abuela entendía el terror que yo sentía al notar su presencia, y que debido a eso, después de mi cumpleaños, ya jamás volvería a verla o sentirla en la casa. La despedida. Cuentan que el velador del Panteón Municipal de la ciudad de Guatemala platicaba de un entierro de una niña que le dio mucha tristeza por el dolor y el llanto de la madre. Cuando se despidieron, la madre le decía al féretro: no tengas miedo, hija mía. Un día me reuniré contigo, mi amor. Cuando ya se iban, la madre fue y tocó en el cuarto del velador y le dijo que le encargaba mucho la tumba de su hija, que le había dejado una muñeca y que por favor la cuidara. Cuenta el velador que al día siguiente se levantó temprano a barrer la entrada del panteón y vio a la muñeca sentada en una banca. Así pasó por varias noches hasta que en una ocasión decidió vigilar la tumba para ver qué era lo que pasaba y cómo es que la muñeca se movía del lugar y aparecía siempre en una banca. Así fue como pudo darse cuenta de cómo el fantasma de la niña se levantaba de su tumba, tomaba su muñeca y enseguida caminaba hacia afuera. Se impactó, pero no se asustó. No le dio temor alguno, ya que cuenta lo vio como un angelito.
Al tercer día de ver esto, el velador se animó y siguió a la niña hacia afuera. Vio que se sentaba en una banca y se atrevió a acercarse y le preguntó: «Niña, ¿qué haces aquí?». La niña le contestó: «Espero a mi mamita. Ella dijo que un día vendría. Me dijo que regresaría para estar conmigo». Así pasaron varios años. El velador se acostumbró a ver ese pequeño fantasma rondando por todo el panteón, hasta que una noche tocaron a su puerta. Era la niñita y le dijo: «Te vengo a dar las gracias por cuidarme todos estos años. Ya no estaré sola. Mañana vendrá mi mami». Después de esto, se despidió y desapareció. Al día siguiente, llegaron al panteón por la tarde con un féretro. Era la madre de la niña, que para sorpresa del velador, ya había fallecido. La niña del lago. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Fue hace algún tiempo, para ser exactos, 15 años que esto me sucedió. Mi nombre es Shelly. Vivía al lado de un lago, ya que mi familia es humilde y le habían ofrecido un trabajo a mi papá de cuidador, que tenía que cuidar por el día y la noche un gran parque, el cual tenía un hermoso lago. Era un trabajo donde papá casi no dormía y caminaba muchísimo para estar al pendiente del parque. La paga no era tan mala, puesto que le alcanzaba a mi padre para darle dinero a mamá para nuestras 3 comidas al día. Estaba yo muy contenta, ya que con su primer pago me pudieron comprar una linda pelota. Yo estaba súper emocionada porque tenía tiempo que añoraba aún así. Ese día le pedí permiso a mi mamá para salir a jugar. Ella me dijo que sí, solo que tuviera cuidado porque ya era tarde. Me encargaba mucho que no me acercara al lago, ya que yo no sabía nadar. Entonces salí y comencé a botar mi pelota. Ya el sol se estaba metiendo, pero aún había un poco de luz. En el momento en que mi pelota se fue detrás de unos arbustos, escuché una tierna voz de niña que me decía: «Hola, mi nombre es Monse. ¿Tú cómo te llamas?». Inmediatamente volteé a mirarla. Era una niña pequeña, como de unos 6 años. Yo en ese momento tenía 9. «Hola, yo soy Shelly. Estoy jugando con mi pelota. ¿Quieres jugar conmigo?». «Sí, sí quiero. Está muy bonita tu pelota. Vamos, vamos», dijo la niña. Entonces jugamos hasta que dieron las 7 p.m., ya que mi mamá comenzó a gritarme: «Shelly, Shelly, vamos mi amor, ya es hora de meternos». Me despedí de Monse y le dije: «Ya vete que tu mamá te va a regañar». «Mamá está en casa tejiendo y mi papá está trabajando. Él me cuida», me respondió. Agarré de la mano a mi mamá y le iba contando sobre mi nueva amiguita, que le había gustado mucho mi pelota, que si me daba permiso para mañana salir otro ratito a ver si la veía para jugar con ella. Al otro día me apuré a hacer mi tarea, le ayudé a mamá y salí de nuevo con mi pelota esperando ver a esa pequeña niña Monse. De repente escuché de nuevo su vocecita: «Hola Shelly, ¿viniste a jugar? Te estaba esperando desde la mañana», dijo la niña. «Hola, sí, pero yo fui a la escuela. ¿Tú todavía no vas?», le pregunté. «No, yo todavía no voy, pero ya pronto iré. Mamá me enseña a dibujar. Oye, ven, mira, te voy a mostrar algo. Vamos», me dijo la niña. «No, Monse, mi mamá se enoja que yo me acerque al lago. Es muy grande y dice que es peligroso porque yo no sé nadar», le contesté. «Allí está mi pelota». Con lágrimas en sus ojitos, ella me dijo: «Esa pelota me la dio mi papá. Es muy hermosa, tiene muchos colores brillantes». «Le diré a mamá si puede ayudarnos», le contesté. «Mamá, mamá, ¿quieres venir por favor?». «¿Qué pasa, Shelly? ¿Qué necesitas?», dijo mi madre. «Mamá, Monse está muy triste. Se le ha ido al lago su pelota. ¿Crees que la pueda sacar?». «Está bien, Shelly. Seguro que sí podremos. Trae esa ramita», dijo mi madre. «Monse, Monse, ¿dónde estás? Mamá ya vino a ayudarte». Monse ya no estaba. Le dije a mamá que seguramente ya había ido su papá por ella. Monse me dijo que su papá era quien siempre la cuidaba. En ese momento llegó un señor ya grande.
el cual llevaba un ramo de flores blancas. Se sentó frente al lago y comenzó a llorar, deshojando las flores y echándolas al lago. Mamá se acercó y le dijo: ¿Se encuentra bien, señor? ¿Podemos ayudarle en algo? El señor miró a mi mamá con ojos de tristeza y le dijo: Solo si pudiera devolver el tiempo atrás. ¿Sabe? Hoy es el cumpleaños de mi niña y no puedo verla. Entre lágrimas, el señor le decía eso a mi mamá. Hace 34 años yo trabajé aquí. En ese entonces no era esto un parque, era un bosque. Yo era el guardabosques y vivía aquí con mi familia, mi esposa, mi niña de 6 años. En ese momento mi esposa estaba a punto de dar a luz. Vivíamos en una cabañita que hoy ya no existe. Hace 34 años mi niña cumplía 6 añitos. Cumpleaños en el que le regalé una pelota de muchos colores, ya que el deseo de mi niña era una pelotita así. Ese día, ese maldito día, llegué a casa con su pelota. Salí a dar la vuelta al bosque ya que había unos taladores de árboles y tenía que detenerlos. Mi mujer estaba en cama ya que estaba a punto de dar a luz. Mi niña Monse se le escapó a su mamá por querer jugar con su pelota y yo no estuve ahí para cuidarla. La encontramos un día después, flotando en este lago, con su pelota junto a mi pequeña niña. Mi esposa también murió en el parto, ya que la impresión de ver a mi pequeña fue demasiado fuerte para ella. Mi mamá se quedó muda. Lo abrazó y comenzó a llorar ella también. Después de un momento dijo: No sabe cuánto lo siento. Me tomó de la mano y caminamos hacia la casa. No dijo ni una palabra en el camino, solo lloraba y me abrazaba. Al otro día llegué de la escuela. Mamá no me dejó salir. Me dijo: No quiero perderte, Shelly. Si tú me faltas, yo me muero. No entendía mucho qué es lo que quería decir, pero yo le supliqué que me dejara salir, ya que tenía algo que hacer. Mamá me dijo: Está bien, pero yo iré contigo. Entonces comencé a botar mi pelota mientras mamá me miraba cómo jugaba. En ese momento se me fue mi pelota atrás de unos árboles. Le dije a mamá: Ahí espérame, mami, yo voy. Fui atrás de los árboles y ahí estaba mi pequeña amiga Monse. Ella me dijo: ¿Jugamos, Shelly? Me tengo que ir. Mi mamá me está esperando. Mira, ten, te regalo mi pelota. Ya no estés triste. Ya no te acerques al lago. Tu papá se pone mal al saber que estás ahí. Ve con tu mamá. Ella te está esperando. Tu papá está triste, pero algún día se irá con ustedes. Me miró Monse sonriendo y me dijo: Gracias, Shelly. Me haces feliz. Ya no voy a estar triste. Esta pelota se parece mucho a la mía. Ya me voy con mamita. Vi cómo botando la pelota se fue alejando Monse entre los árboles. Me dirigí de vuelta con mi mamá. ¿Dónde está tu pelota, mi amor?, preguntó mi madre. Ya no la tengo, mami. Ahora está haciendo feliz a una amiguita. Yo se la regalé. Las montañas de Guerrero. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Don Felipe era un campesino que habitaba cerca del lúgubre rancho de Pinotepa Nacional, en Oaxaca. Se dedicaba a la inquietante compra y venta de animales de establo. En un día sombrío, aquejado por la falta de recursos, anhelaba adquirir 2 borregos sementales. Arrastrando la cabeza agachada, avanzaba mientras tiraba de uno de sus burros. En su camino, se cruzó con su compadre Manuel, quien inquisitivamente le preguntó: ¿Por qué tan enfadado, Felipe, si tan hermosa es la vida? La respuesta de Felipe fue desgarradora. Gracias a Dios, pero a ti no te falta nada, Manuel. Tienes una casa tenebrosa, un carro siniestro y, lo más inquietante, todos los días tienes para comer. Lo más extraño es que no sé ni a qué te dedicas. Nunca te he visto trabajar. Al percatarse de que el viejo Felipe se alejaba, Manuel le gritó:
Bueno, ¿y cuánto dinero tienes, compadre? Solo 50 pesos en plata y necesito vender este maíz que traigo en los burros para poder comprar 2 borregos. Lo malo es que cuestan mucho y no creo poder completar. Movido por compasión, Manuel le dijo: Presta atención, Felipe. Te llevaré a donde se encuentran las criaturas más aterradoras para vender. Pero, sé honesto, con tus 50 pesos no te alcanzará para nada. Ahora verás cómo tejí mi fortuna y de dónde extraigo mis ganancias. Nos dirigiremos a lo más alto de la montaña, donde se alzan los ranchos más oscuros. Ahí obtendremos a tus criaturas. De una vez te advierto, el camino será una pesadilla. Ambos caminaron durante todo el día hasta que la oscuridad envolvió el entorno. Felipe, temeroso por acercarse a un lugar peligroso, ya que la gente del pueblo susurraba sobre la presencia de seres sobrenaturales, no dejó que su miedo se manifestara, y continuaron su camino. Alrededor de la 1 de la madrugada, Manuel comentó: Detente, compadre, hemos llegado. Espérame aquí, y escuches lo que escuches, veas lo que veas, no tengas miedo ni huyas. Si permaneces en silencio, no te ocurrirá nada. Manuel se escondió detrás de unos árboles, y Felipe permaneció sentado en una piedra durante unos minutos. De repente, escuchó los aullidos angustiosos de Manuel, quien se retorcía en el suelo mientras se transformaba en una criatura. Se aproximó a Felipe pareciendo un coyote de proporciones aterradoras, musculoso, con mandíbulas alargadas y dientes afilados. Con una voz siniestra, la bestia le dijo a Felipe: Ahora, querido amigo, cumpliremos con tu encargo. No temas, no te haré daño. Finalmente, conocerás cómo tejí mi fortuna. La incredulidad invadió a Felipe, quien, asombrado, siguió a Manuel mientras caminaba durante 1 hora más. Manuel señaló: Hasta aquí hemos llegado. Espérame entre esos árboles y no te vayas sin mí. Regresaré en un instante. El gran nagual se alejó y tras unos minutos volvió llevando consigo un cerdo, 3 gallinas y 2 borregos de raza, los más oscuros de la región. Dejó caer estas criaturas a los pies de Felipe y le dijo: Hemos concluido. Vamos al pueblo para que las puedas vender. Impresionado, Felipe observó cómo esas criaturas parecían estar en un sueño profundo. En las primeras luces del amanecer, Manuel volvió a transformarse en humano. Agradecido por esa noche, Felipe le dijo: Manuel, toma estos 50 pesos. Sé que es insuficiente y te ofrezco disculpas, ya que estas criaturas valen 100 veces más. Manuel con amabilidad respondió: No te preocupes. Con que guardes mi secreto, estoy más que compensado. Ese día vendieron las criaturas, comieron y bebieron hasta saciarse. Pasaron meses y en una ocasión, la noche alcanzó a Felipe, quien venía con su rebaño de borregos. Debido a las intensas lluvias, debía esperar a que el nivel del agua descendiera para cruzar el río. A las 2 de la madrugada, los animales nerviosos se negaban a avanzar. Solo miraban al cielo y se dejaban caer al suelo. Felipe pensó: seguramente alguna criatura está cerca, o peor aún, quizás sea una bruja. Temo que busquen la sangre de mis animales. Será mejor que pasemos la noche aquí y al amanecer continuaremos con nuestro camino. Sentado, cuidando a los animales, Felipe escuchó a lo lejos el pesado caminar de una criatura. Atento, notó que unas bolas de fuego se acercaban. En un silencio absoluto, algo cayó en el árbol donde se escondía Felipe. Una criatura grande y pesada que emitía sonidos aterradores. Rápidamente, Felipe trazó un círculo en el suelo, dibujó 2 triángulos en su interior y clavó en el centro su navaja de plata. Del árbol cayó una especie de ave, parecida a una lechuza, pero con un collar de cristales. La criatura se transformó gradualmente en una bella mujer de aproximadamente unos 16 años, que suplicó con voz suave: Por favor, déjame libre. Robo para que la gente de mi pueblo no muera de hambre. No soy mala, no soy una bruja pactada. Soy una bruja que tuvo 2 opciones: morir de hambre o elegir este don para sobrevivir. Solo quería algunos de tus animales para aliviar el hambre de mi pueblo.
Ante esto, Felipe respondió: «No te soltaré. Cuando amanezca, los rayos del sol te matarán, o mejor aún, te entregaré al pueblo para que hagan justicia con sus propias manos». La bruja aterrada suplicó: «Por favor, libérame. Ya está por amanecer y si muero, mi familia se morirá de hambre. No soy mala, y para que veas que no miento, en esos árboles de allá están mis amigas esperando por mí. Si no fueran buenas, tú ya estarías muerto. Créeme, hacemos esto por necesidad». Compadeciéndose, Felipe la liberó, y en ese momento, 5 lechuzas salieron volando, perdiéndose en la oscuridad del bosque. Han pasado varios años desde estos eventos, y el viejo Felipe sigue vivo. Es mi abuelo, y él autorizó compartir sus experiencias. Yo soy nativo de un rancho en el estado de Guerrero. Nunca le digas esto a un perro. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Esto que me sucedió fue algo que me dejó muy aterrado y por mucho tiempo no pude dormir tranquilo. Pocas veces he contado esta historia, ya que a quienes les he contado lo que me pasó, no me creen o me dicen que lo imaginé. Pero al leer algunas historias, me di cuenta que muchos viven anécdotas paranormales, y por eso me animé a contarlo. Vivo en un departamento en la colonia Narvarte Poniente de la Ciudad de México. Un día llegué a casa, cansado después de un largo día de labores. Mi perro, un pastor alemán llamado Ant, que siempre me recibía saltando sobre mí y jugueteaba conmigo, era su forma de decirme que lo sacara a pasear al parque cercano. Ese día estaba muy cansado y no tenía muchas ganas de salir, pero por la salud de mi mascota lo hice. Llegamos al parque y aunque es un perro grande, estaba bien educado y no era nada agresivo, ni con otros animales o humanos, por lo que suelo dejarlo andar libremente por el lugar y no me juzguen. Soy responsable también. Cargo con bolsas para levantar sus heces. Mientras veía a mi perro divertirse, me senté un momento en una de las bancas del parque. El perro me veía y corría. A la distancia me buscaba con su mirada y al verme, seguía divirtiéndose, tal y como si fuera un infante. De pronto, un niño se paró a mi lado. El niño observaba con una gran sonrisa lo que mi perro hacía. Me volteó a ver y me dijo: ¿Es tu perro? Le contesté que sí, que era mi mascota, y me dijo algo que me sorprendió. ¿Sabes que tu perro habla? Era evidente que la imaginación del pequeño era grande y no iba a destruírsela, así que sonreí y afirmé con la cabeza su pregunta. El niño dio media vuelta y sin dejar de sonreír me dijo: Mi perro me dijo que el tuyo es de los de ellos. Me extrañé y con curiosidad le pregunté que cómo era posible que supiera eso y simplemente me dijo: Pues pregúntaselo. Si son de los que hablan, te va a contestar, porque no todos son así. El niño dio media vuelta y se fue. Volteé a ver a mi perro y noté que me observaba, como si supiera que estábamos hablando de él. Me vio que lo vi y siguió haciendo lo suyo. Al regresar a casa me quedé con la idea de lo que el niño me dijo, y en forma de juego vi a mi mascota fijamente y le pregunté: ¿Sabes hablar? Repentinamente la actitud de mi perro cambió. Se me quedó viendo directamente a los ojos un instante, dio media vuelta, muy despacio se alejó de mí y se fue a su tapete, y tras dar varias vueltas se acostó. Fue algo extraño, pues no suele ser así de serio, pues cuando le hablo siempre se alegra y juguetea. No le di importancia y me fui a dormir. Pasaron las horas y yo estaba profundamente dormido cuando escuché que en la cocina se cayó algo. Me levanté de inmediato y con precaución me dirigí a la cocina. Al pasar por el lugar de mi perro, observé que no estaba. Seguro ya fue a ver qué fue lo que pasó, pensé. Al llegar a la cocina vi que todo estaba en su lugar, pero mi perro no estaba, lo cual se me hizo muy extraño. Le grité y muy tranquilo, el perro salió de una de las habitaciones vacías. Me vio, no se me acercó y fue a acostarse a su tapete,
como si yo fuera un desconocido o simplemente no le importara. Al día siguiente, cuando llegué del trabajo, abrí la puerta de la casa, pero en esta ocasión mi perro no llegó a recibirme. Me sorprendí y le hablé. Por mi mente pasó que tal vez estuviera enfermo, pero de nuevo, salió muy tranquilo de la habitación y me observó sin hacer un movimiento. Le hablé para que se acercara. Le mostré su correa indicando que era hora de salir, pero me ignoró y fue a acostarse. Era evidente que algo le estaba sucediendo. Con duda, le marqué a un amigo que es veterinario para que me dijera qué le podría estar pasando, y me dijo que muy probablemente la falta de energía era por la avanzada edad, aunque su teoría no me cuadraba, pues la energía de Ant se había acabado en cuestión de un día. Así que le agendé una cita al día siguiente para que lo revisaran. Esa tarde nos salimos. Yo por la noche me acosté pensando en mi perro, deseando que no fuera nada grave lo que le sucedía, y traté de dormirme. Al pasar unos minutos y estando todo en silencio, escuché como si abriera la puerta, seguido de unos pasos. Me asusté. Eran bastante claros los sonidos. Más aún, pues no me había dormido por completo. Temeroso tomé un bastón que tenía dentro de una espada ornamental y, en silencio, salí de mi cuarto. Entre la oscuridad, vi que la puerta de la casa estaba abierta. No había nadie, y ni rastros de mi perro. No podía creerlo. Tal vez el perro se había salido, pero era imposible, pues estaba cerrado con llave. Al pasar por el pasillo, escuché unos pasos detrás de mí. Estaba paralizado del terror. Al dar media vuelta, vi que alguien pasó a gran velocidad y salió de la casa. Le grité a mi perro para que me ayudara, pero este nunca salió de donde estaba. Fui a cerrar la puerta y la aseguré. Al dar unos pasos, escuché que trataban de abrir la puerta, y al no poder, comenzaron a patearla. Les grité que quién era y que qué era lo que querían, que si no se iban llamaría a la policía. Pero solo obtuve como respuesta una leve risa burlesca. De pronto, escuché una voz entrecortada que me dijo: «Alfredo, ¿querías saber si sé hablar?». La respuesta es sí. Y no solo eso, también sé hacer otras cosas. Golpearon fuertemente la puerta, seguido de unos pasos que se alejaban y una aterradora carcajada. Todo se quedó en total calma. Yo estaba temblando del miedo y esperé hasta la mañana para abrir la puerta, la cual tenía marcas de arañazos. Desde ese día desapareció mi perro y nunca más he vuelto a verlo. En ocasiones, cuando regreso a casa, logro escuchar sus pasos como cuando venía a recibirme al llegar del trabajo, pero no está. Incluso, en algunas noches también lo escucho andar por la casa. No sé si solo son mis recuerdos, o en verdad mi perro está ahí, y viene a visitarme. La Llorona del Panteón. Hace mucho tiempo, cuando yo era un niño, recuerdo haber ido con mi tía al panteón, no precisamente a visitar a algún difunto. Íbamos de noche porque había una manguera que alimentaba algunos viveros, y como nosotros no teníamos agua potable, pues teníamos que conectarnos de esta manguera en la noche, porque nadie sabía que lo hacíamos. Como quien dice, nos la robábamos. Me acuerdo muy bien de aquella noche en particular porque estaba muy nublado y hacía mucho viento. Era uno de esos días que de verdad da hasta miedo estar fuera de tu casa. Yo estaba jugando con mis primos y cuando mi tía nos dijo que la acompañáramos, entonces fuimos toda la bola de mocosos. El panteón estaba a escasos metros de donde vivíamos. Ese panteón tiene 2 portones por donde se podía ingresar. Uno quedaba de un lado de la calle y el otro, que era por donde ingresábamos, quedaba por la privada en donde nosotros vivíamos. Recuerdo que estábamos echando relajo todos los primos. No era la primera vez que íbamos todos juntos. Pero esa noche, todos y cada uno de mis primos, al entrar al panteón, nos callábamos.
sin que mi tía, como de costumbre, nos dijera que respetáramos el lugar. Esa noche parecía que el cielo se caería por pedazos con esas grandes nubes y relámpagos que se veían. Los estruendosos truenos hacían que ese panteón fuera la locación perfecta para una película de terror. Mi tía y mi primo el más grande iban por delante, y yo y otros 4 primos, que tendríamos entonces como entre 7 y 8 años, veníamos atrás platicando, pero serios. Todos sin dudar, teníamos miedo. Mi primo comenzó a conectar la manguera. Nosotros nos quedamos sentados en una de las tumbas que estaban cerca. Mi tía vio que alguien venía entrando por la otra entrada del panteón, la que les digo que se encontraba del lado de la calle. Mi tía, sin decirle ni una sola palabra a mi primo, lo tocó en el hombro y, haciéndole señas con los ojos, le dijo que mirara hacia donde estaba el otro portón del panteón. Una mujer vestida de blanco, con velo, estaba entrando al cementerio. No es que fuera muy noche, eran como las 9 más o menos, pero mi tía no conocía a esta señora. Cuando entró, comenzó a avanzar hacia la parte de abajo del panteón. Mi primo pudo ver que esta mujer flotaba. Entonces mi primo se apresuró a conectar la manguera, y mi tía le hizo señas con el dedo para que no nos dijera nada, pues nosotros aún no nos dábamos cuenta de lo que ellos estaban viendo. Mi primo terminó y nos dijo: «Vámonos, chamacos, vámonos rápido, para que no nos agarre la lluvia». Recuerdo que al momento de regresar, esta vez nosotros íbamos en la parte de enfrente, y mi tía y mi primo atrás de nosotros. Faltaban escasos 15 metros para llegar al portón donde ingresamos, cuando escuchamos el lamento de una mujer. Todos pegamos un grito y, patitas pa' que las quiero, corrimos súper rápido para salir del panteón. Pero justo antes de que mi primo, el que iba hasta delante de todos nosotros, pudiera poner un pie fuera del panteón, se volvió a escuchar el lamento, pero esta vez se escuchaba más lejos. Todos salimos y corrimos hacia la calle despavoridos. Mi primo, quien venía al último, dijo que la señora que habían visto entrar flotando estaba cerca de donde nosotros estábamos. Mi tía asegura que la mujer con vestido y velo blanco que se lamentaba aquella noche en el panteón era la Llorona. Muchos dicen que cuando escuchas el grito de ella y se oye lejos, en realidad está cerca, y que cuando lo escuchas cerca se encuentra lejos. ¿Será verdad o mentira? Yo no lo sé. Lo que sí sé es que ese grito, ese lamento, es tan profundo que hasta el más valiente podría enchinarle la piel al escucharlo. Más allá de lo terrenal. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Había una casa antigua en las afueras de un pequeño pueblo, envuelta en un halo de misterio. La leyenda decía que la mansión albergaba una colección única de muñecas, cada una con su propia historia oscura. Los aldeanos evitaban la casa, atribuyendo desgracias a quienes osaban entrar. Una noche, Emily, una valiente investigadora de lo paranormal, decidió explorar la morada embrujada. Al entrar, notó que las muñecas seguían sus movimientos aún con sus ojos vacíos. Cautelosa, se adentró en la historia de cada muñeca. Descubrió que la primera muñeca, Margarita, era la réplica de una niña que falleció inexplicablemente en la casa. La segunda, Victoria, representaba una antigua sirvienta acusada injustamente de brujería. A medida que Emily profundizaba, las muñecas parecían liberar sus almas atrapadas. Sin embargo, la atmósfera se volvía más intensa. Noche tras noche, las muñecas tomaban vida, susurrando historias de sufrimiento. Un día, Emily encontró una muñeca sin nombre, oculta en la penumbra. Esta, al parecer, guardaba la historia más aterradora de todas. La muñeca sin nombre reveló que era la representación de una antigua propietaria de la casa, obsesionada con la inmortalidad. Había practicado oscuros rituales para prolongar su vida, pero solo consiguió atrapar su alma en la muñeca. Ahora buscaba liberarse. Emily, enfrentándose al mal ancestral,
ideó un plan para liberar a las almas atormentadas. Con la ayuda de un anciano sabio del pueblo, realizaron un ritual de purificación. Las muñecas, una a una, volvieron a la tranquilidad. La casa, ahora liberada de su oscuro pasado, fue abandonada. Emily se fue con la certeza de haber enfrentado algo más allá de lo terrenal. Sin embargo, se dice que en las noches de luna llena, aún se escuchan risas lejanas y susurros en la antigua casa de las muñecas, recordando a quienes la visitaron y supieron de su terrorífica historia. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.